A veces da la sensación de que en el ámbito de la enseñanza el procesamiento de posibles cambios pueden extenderse infinitamente. Pero mientras comienza una nueva discusión sobre la transformación curricular que pretende el gobierno, que ya se anticipa será tensa, hay un plan piloto que comenzó hace un año y que continúa funcionando sin causar demasiado ruido, como un laboratorio a pequeña escala para una reforma educativa. Son los centros María Spínola. En 2021, la Administración Nacional de Educación Pública transformó 6 liceos y 6 UTUs en estos centros, así llamados en honor a una docente de importante trayectoria en la primera parte del siglo XX. Este año se suman 10 liceos y 7 escuelas técnicas más, mientras las evaluaciones del primer año de trabajo hablan de una leve mejora en la promoción de los estudiantes. Los centros María Spínola se apoyan en 3 pilares. Uno es el rol de nuevas figuras educativas, que son el facilitador, el coordinador de enseñanza, el coordinador de actividades y participación y el profesor de tecnología e innovación. Otra es la participación activa de la comunidad y de las familias de los estudiantes. Y el tercer pilar es la extensión del tiempo pedagógico. Los estudiantes pasan 8 horas en el centro educativo, lo que abarcan talleres extracurriculares y trabajo en proyectos. Para esto se entregan 3 comidas diarias. Hoy les proponemos conocer más en profundidad a los centros María Spínola. Para eso estamos visitando por un lado la Escuela Técnica Flor de Maronia número 2, una de las que funciona desde el año pasado. Allí está Gastón González, del equipo de En Perspectiva. Y aquí en estudio nos acompaña el presidente del Consejo Directivo Central, el CODICEN de la ANEP, Robert Silva. Profesor Silva, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, y tenemos a Gastón, decía yo, a distancia. Gastón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Te parece que empecemos, Gastón, con una primera descripción del lugar, de la zona, del ambiente en donde está esta escuela técnica en Flor de Maroñas? Mirá, te cuento, sí, esta es una escuela nueva que se fundó, se inauguró en 2019, bueno, que desde el año pasado están en este programa, pero que, reitero, es nueva en sí, con lo cual tiene algunas cosas particulares, por ejemplo, por la zona en la que está ubicada, que es una zona de contexto, lo cual se nota cuando mirás de afuera, que es como un portón de hierro grueso, ¿no? Con policías 222 que están haciendo guardia. Esto tiene que ver con que cuando recién comenzaron a trabajar, tenía algunos problemas de seguridad. Me decían de acá de la escuela que se escuchaban tiros, que había, parece, conflicto entre bandas, que tenían que meter a todos los chiquilines para adentro cuando sucedía algo de eso. Bueno, pero que desde que se implementó esta cosa de seguridad, funciona. El tema que digo que por qué tiene que ver que el liceo, que la UTU sea nueva, porque la calle también es nueva, y cuando se estableció la calle quedó como un callejoncito, que es un callejón abierto, ¿no? Pero que es una parte como agreste, digamos, cortita, entre 2 calles, con lo cual cuando vos llegás a la UTU, no, desde afuera, la dirección que está marcada, cuando buscas la dirección, no es la correcta. Entonces estás como a un costado, no sabes bien para dónde es, tenés que pasar por este callejón, y aparentemente antes de que se implementara la seguridad, era ahí donde tenían más problemas, donde parece que se aprovechaba como ese espacio vacío para generar inseguridad, llamémosle. Pero lo que me decían de la escuela es que de la dirección de la escuela, desde que se implementaron los 222, durante el horario no pasa nada. Una vez que se va esta seguridad, ahí sí se complica un poco más la zona, pero bueno, por lo menos en el horario en que ellos trabajan no tienen problema. Luego la escuela es un edificio nuevo, tienen acá una mesa de ping-pong. La escuela técnica, ¿no? Hacer la distinción ahí porque puede llevar a confusión, ¿no? Estamos hablando de ciclo básico. Ahí está. Exacto. Que bueno, como les decía ahora, justo en este momento no hay tanto ruido porque se fueron la gran mayoría de los alumnos ahora para el comedor, porque tienen teatro en el aula, que cuando los vi llegar me tuve como un flash a la adolescencia cuando venían al liceo. Pero bueno, por eso ahora no se escucha tanto ruido. Como les decía, bueno, hasta este momento estaban en recreo y había bastante movimiento, pero todo muy tranquilo. Bien, Gastón, ahora volvemos en contacto contigo para seguir abordando otros puntos, entonces, para conocer más detalles de esta Escuela Técnica de Flor de Maronia. Profesor Silva, a ver, estos centros están ubicados en zonas que podríamos llamar carenciadas o con varias vulnerabilidades, sí, ¿no? Esa es la idea, justamente. La idea es esa, están ubicados en quintiles 1 y 2, son centros educativos identificados así, como de alta vulnerabilidad o vulnerables, con vulnerabilidad.
tienen una particularidad que para nosotros es muy importante. Tomamos distintas propuestas educativas de los dos subsistemas. Esto no es una propuesta innovadora para secundaria, solamente para liceos, sino también comprende escuelas técnicas. Lo hace también, se estableció en el medio urbano y en el medio rural, lo cual también constituye una novedad, porque siempre las propuestas innovadoras van al medio urbano. Nosotros entendimos que teníamos que llegar al medio rural en una primera etapa también, y por eso los 12 primeros centros son centros educativos de secundaria y UTU en contexto que además tienen particularidades importantes en cuanto a los resultados educativos. No eran buenos, la desvinculación era trascendente y la repetición también. Entonces eso nos llevó a decir, bueno, esta primera propuesta, que es una propuesta que implica la inversión de muchos recursos económicos, porque debe adecuarse la infraestructura educativa para funcionar en un turno, porque no es como otras propuestas donde es optativo ir a los talleres, sino que están 8 horas. Acá se precisan las instalaciones completas para el mismo conjunto de alumnos, ¿no? De los que van desde la mañana hasta la tarde. No es que tengan posibilidad de usar esa infraestructura después a lo largo del día. Entonces, usted decía, bueno, también implica una importante inversión en infraestructura. Implica importante inversión en infraestructura. Tuvimos que hacer como nos pasó este año, cuando ampliamos a 29, instalamos varios comedores, construimos varias cocinas, porque acuérdense que al tener 3 comidas diarias tienen que tener el espacio adecuado para hacerlo. En algunos centros hasta ahora, nosotros mientras eso no aconteció y no tuvimos los equipamientos, comen con servicio terciarizado de bandejas en los espacios áulicos, pero vamos avanzando porque eso también implica inversión. Y lo tercero que implica inversión es la mayor cantidad de horario que son mayores docentes que hay que tener, ya sea para los talleres o las actividades recreativas, y esas 4 nuevas figuras que tú dices, que son cargos de 30 o de 40 horas, que también implica una inversión importante. Volviendo a dónde están ubicados estos centros educativos, María Spínola, uno de los objetivos entonces es ese, reducir la inequidad, parte de la inequidad que ustedes venían señalando que existe en el sistema como tal, ¿no? Y sobre todo reducir la inequidad con propuestas que tengan buenos resultados educativos. Es decir, acá hay una cuestión que es bien importante. Solo el tiempo completo, como son estos liceos de tiempo completo o las UTU de tiempo completo, no es la solución. Nosotros tuvimos un ejemplo, un centro educativo de secundaria que era de tiempo completo antes de transformarse en Spínola, tenía el 56% de promoción. Logró, o 58, logró ascender al 76% de promoción en el 2021, en plena pandemia, por ser un centro Spínola, que implica eso, implica más tiempo, pero implica permanencia de los docentes, formación de los docentes, trabajo interdisciplinario, acompañamiento de los estudiantes, junto con esas cuestiones de recreación, alimentación, acompañamiento en la salud, etcétera. Vamos a profundizar ahora después en todas esas características que señala. Ahora, a grandes rasgos, la estrategia educativa, digamos, en los centros María Spínola incluye también lo que es aprendizaje por proyecto, orientar la currícula hacia el desarrollo de competencias y una mayor interdisciplinariedad, ¿verdad? Totalmente, que es uno de los problemas que tenemos, que está estudiado. Acá no se trata de asignaturas sí, asignaturas no, eliminarlas o no eliminarlas. Yo creo que acá lo que tenemos que trabajar es en el ejercicio, en el cómo enseñamos, en la práctica profesional de nuestros equipos docentes, en donde tenemos que salir de la lógica de la individualidad, en donde cada asignatura desde una perspectiva contenidista cumple con su programa, independientemente de la motivación del estudiante o la necesidad de ese aprendizaje para aplicarlo en la vida, por un lado, y por otro, trabajar desde la lógica de articular. El trabajo por proyectos, que UTU además tiene mucha experiencia en eso y lo hace desde hace mucho tiempo, facilita esa posibilidad. Es decir, se toma un problema de la comunidad educativa, muchas veces puesto sobre la mesa de manifiesto por los propios estudiantes, se trabaja con los docentes, entonces se elabora ese proyecto y se lo va desarrollando durante todo el año junto con el desarrollo curricular de las distintas disciplinas o asignaturas y confluyen en una propuesta final
que atiende la necesidad o el proyecto, lo desarrolla y lo concreta a partir de ese trabajo articulado y coordinado de las distintas disciplinas. Muchas veces se aprende matemática sin saber que se está aprendiendo matemática, lo mismo sucede con las otras áreas. También el objetivo es una mayor personalización de la enseñanza. Otro problema que tenemos, ¿no? Nosotros, y lo hablo también como docente, muchas veces, y lo dice la gente que estudia este tema, nosotros nos forman como docentes para trabajar desde la lógica de la homogeneidad, es decir, trabajamos por aquel ideal de estudiante sin a veces tener la formación, muchas de ellas lamentablemente, y la conciencia de que la heterogeneidad cada vez es más. Y en los contextos de alta vulnerabilidad, cuando uno habla con la gente que trabaja en esta escuela, en Flor de Maroñas, yo he hablado con el director y he hablado con algunos docentes que allí se desempeñan, las particularidades son muchísimas, las realidades y las dificultades de los estudiantes que van a este centro Spínola son muchas, y no solo depende la atención y el logro del desarrollo de estos chiquilines, de las cuestiones que el propio sistema le da, sino del compromiso del equipo docente que allí está, del desempeño profesional de los mismos y de saber que cada uno es un ser en sí mismo, irrepetible, único, y que por lo tanto nosotros tenemos que desplegar el mayor de los esfuerzos para acompañarlo, motivarlo, lograr que tenga éxito, que no se desvincule, que es uno de los mayores dramas que tenemos en estas zonas vulnerables, ¿no? Que los chiquilines se van. Porque nosotros lamentablemente estamos en ese proceso, tú lo dijiste al comienzo de la entrevista, tenemos que cambiar la currícula, tenemos que cambiar nuestros planes de enseñanza media, que están muchas veces pensados, no tanto UTU es diferente, pero sobre todo secundaria, pensado en una lógica propedéutica, es decir, aquello que es un tránsito hacia otra educación superior. Y hay que darle un fin en sí mismo, que es lo importante, darle sentido a la educación, que los estudiantes se apropien, que tengan deseo de aprender, porque el aprender les va a servir para la vida, para ser lo que quieren ser, y eso es dificultoso. Eso que está señalando lo vimos, por ejemplo, cuando se aborda las primeras líneas que se han conocido de la transformación curricular, ¿no? Esto con los María Spínola viene a ser exactamente, es el plan piloto de lo que es después este proyecto, lo que buscan llevar a gran escala en cuanto a una educación más por competencia, que no sea tan academicista, sino que tenga un buen mix de ambas cosas. Es así, es así. Los centros María Spínola, además, son un proyecto que aspira a llegar por lo menos a 60 centros en este periodo de gobierno, tomando lo que existe y creando otros nuevos, para atender desde una lógica focalizada una realidad distinta. Y yo discrepo con ese discurso que está en contra de las políticas focalizadas, particularmente, y el mundo lo ha demostrado, y el Uruguay es pionero en eso, de tener política focalizada, de atender diferente al distinto, y darle mayores herramientas a los docentes, a los funcionarios que están en esos centros educativos, todos los días peleándola para que la educación sea de calidad y sea lo que dije hace un rato. Pero en segundo lugar, los centros María Spínola están desarrollando un conjunto de estrategias innovadoras en el proceso de enseñanza y de aprendizaje para que las mismas sean vistas, sean consideradas y se expandan a la generalidad de la educación media. El trabajo por proyectos, que implica la mayor interdisciplinaridad, el trabajo entre las disciplinas, que implica también el trabajo cooperativo y colaborativo, la formación, el aprendizaje desde la práctica, la generación de propuestas que sean divulgadas por los propios actores que las llevan adelante, eso puede ir para todos los liceos y para todas las UTU. Entonces creo que acá hay un doble efecto. El propio de los Spínola, en los lugares donde van a estar, Quintiles 1 y 2, pero a su vez los efectos multiplicadores de una enseñanza por competencias a la cual la UTU tampoco le asusta. Cuando muchos dicen el mercantilismo, la educación que se va al mercantilismo porque va a formar por competencias, la UTU hace mucho que forma por competencias, la UTU hace mucho que tiene perfiles de egreso por competencia, y díganme la UTU, que está aumentando notoriamente su matrícula desde hace varios años, si es una enseñanza que forma exclusivamente para el mercado o forma estudiantes íntegros desde lo humano hasta la dotación de herramientas para poder insertarse con éxito en la sociedad y desarrollar las actividades que le gusten y que considere pertinentes.
Vamos ahora sí a otra de las particularidades de los centros María Spínola para lograr esos objetivos. Como dijimos antes, uno de los pilares es el tiempo extendido, ¿no? Los estudiantes están 8 horas diarias en el centro. ¿Con qué actividades extracurriculares se llega a esas 8 horas? Bueno, además nosotros no hemos podido cambiar la currícula, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la currícula 2006-2007, según el plan de que se trate, y se desarrolla la misma. Es el ciclo básico general, el ciclo básico agrario, el ciclo básico tecnológico, el ciclo básico rural, que tenemos en algunos liceos, complementándolo con otras actividades. Lo primero que los docentes tienen ahí, además de las horas de coordinación de centro, son coordinaciones específicas de Spínola para trabajar en esta lógica de proyecto, en esta lógica interdisciplinar, que parece significativa y trascendente para esta concreción. Y a la vez se agregan talleres, que los talleres parten de propuestas que las propias, por ejemplo, UTU tiene muchas propuestas de talleres ya establecidas por su propia naturaleza, y otros que surgen desde la propuesta de los propios estudiantes. Yo recuerdo en el testimonial que se hizo cuando rendimos cuenta del primer año de los Spínola, un estudiante que, si no me equivoco, era de esta propia escuela de Flor de Maroñas, que decía cómo a ella le sorprendió ese trabajo interdisciplinar que pudo concretarse y que ella lo vivenció entre la sexualidad y tecnología. Y lo mismo sucede con los talleres. Los talleres muchas veces son aquellos que surgen del interés del propio estudiante, que es por donde también tiene que transitar el cambio educativo. Porque los talleres, los estudiantes pueden optar dentro de la gama que hay a cuáles talleres quieren acudir. O en algún centro educativo me ha contado que los estudiantes plantearon un taller específico que querían tener, se buscó quién podía desarrollarlo, llevarlo adelante, y se hizo la propuesta y se contrató a ese docente, devenido docente, para llevar adelante el taller. ¿Cuál es la importancia en sí de alargar la permanencia en el centro? ¿Qué diferencia supone para el aprendizaje, digamos? Por ejemplo, entre otras cosas, genera como mayor vínculo con el centro, y eso ayuda, por ejemplo, a la posibilidad de que abandonen. A ver, yo creo que acá hay una cuestión que es bien importante, que es trascendente. Primero, refuerza el proyecto de centro, favorece a la concreción del mismo. En segundo lugar, genera mayor sentido de pertenencia de los estudiantes, da más espacio para no solo el aprendizaje cognitivo, sino también la atención de lo socioemocional, genera mayores vínculos con los estudiantes, entre ellos y a su vez con sus docentes, y permite atender necesidades. Entre ellas, la de alimentación, entre otras. La de alimentación quizás la más emblemática. Lo comentábamos, ¿no? 3 comidas diarias. Son 3 comidas. Se le dan. Y en una encuesta que hicieron, encontraron que este era uno de los puntos más destacados, ¿verdad? Más destacados. Que más se valoraban. Más se valoraban. Hay varios miles de los 5.000 que hoy por hoy están en los centros María Spínola, que o no tenían ninguna alimentación o tenían solo una, y ahora pasaron a tener 3. Y eso es bien importante porque, como yo digo siempre, el que tiene hambre es difícil que aprenda, es difícil que se motive en la educación. Entonces este es un complemento que ha sido muy bienvenido por todas las comunidades educativas y, como tú dices, bien destacado. Pero además el mayor tiempo permite, en situaciones a veces de extrema vulnerabilidad como las que estamos, estar en ambientes que llamemos donde hay comprensión, donde hay calidez, donde hay posibilidades de plantear dificultades que en otros ámbitos de la vida cotidiana se pueden tener. Los centros educativos juegan un rol protagónico en la defensa de los derechos de los estudiantes. Lo vimos en la pandemia, cuando estábamos con clases suspendidas, lo dice los estudios que se han presentado, ¿verdad? Los índices, lamentablemente, de violencia en menores aumentaron, de vulneración de derechos. Entonces también esta extensión del tiempo, este tiempo completo, sirve para eso. Gastón, seguís ahí, ¿no? Seguís ahí ubicado en la Escuela Técnica de Flor de Maroñas, uno de los centros María Spínola que, como decías... La número 2. La número 2. Comenzó ya lleva... está transitando su segundo año como centro María Spínola, ¿verdad? Y es una instalación relativamente nueva porque es de 2019 como tal. Contanos desde ahí, a ver, ¿qué talleres se hacen? ¿Tenés alguna experiencia para contarnos en particular? Sí, lo que primero te cuento es que al ser una experiencia nueva, este plan de Centro María Spínola, y además al empezar a implementarse durante la pandemia, se implementó el año pasado, se fue implementando, digamos, ¿no? No es que arrancaron el año y tuvieron todo el año todas estas figuras nuevas, todos estos talleres, tampoco tuvieron ni siquiera el tiempo extendido todo el año.
porque el comedor recién se habilitó en octubre y a partir de ahí pudieron tener a los chiquilines las 8 horas acá. O sea que recién en octubre, y bueno, y este año desde el principio está funcionando por completo. En cuanto a los talleres, me comentaban, estuve viendo en acción a la coordinadora de actividades, que después de eso seguramente podamos charlar más, pero talleres me comentaban, por ejemplo, hay diferentes tipos, algunos curriculares, otros extracurriculares. Había algunos de música que me decían que salían un poco de la norma quizás, o de lo que uno más espera, que sea, por ejemplo, no sé, guitarra. Entonces acá los profesores han traído, por ejemplo, cello. Después tenían talleres de diseño y ahí habían hecho, por ejemplo, un mural. También talleres de alimentación saludable, ahí tenían una huerta, entonces por ahí plantaban vegetales que después podían comer, entonces también eso colaboraba con impulsar más la alimentación saludable de los chicos. Bueno, y está el tema de cómo todo esto también va generando identidad. Ahí, Romina, yo le mandé hace un ratito a Gaby un audio que conversé con Ariel Stefaloni, que es el director, que quizás podamos escuchar ahora un fragmento, si te parece. Dale, perfecto. Lo que buscamos es con todos los profesores darle a este centro que es nuevo una identidad, o sea, que se sepa por qué venir a Flor de Maroñas 2 significa algo y que ese algo lo tiene que encontrar dentro de la institución, y que la institución le dé las posibilidades de poder reconocerse como integrante de esta comunidad. Eso se está trabajando. Y el hecho de ser Centro María Espínola, ¿cómo ayuda o qué herramientas le da a ustedes para mejorar o trabajar más aún esta búsqueda de identidad? Las herramientas están dadas primero, como ya te lo mencioné, que es importante, las coordinaciones Espínola, que son tiempo que dedican los profesores, tiempo que es pago y que ellos lo aprovechan para justamente trabajar estos temas, estos aspectos. Estos aspectos de identidad que lo trabajan los profesores están puestos dentro del proyecto de centro, que también es elaborado por ellos y por toda la comunidad, y que no es impuesto desde la dirección como generalmente antes se hacía, ¿no? Más colaborativo. Es más colaborativo justamente, y también, ya que me decís, el espacio colaborativo que tienen los profesores de integración en las materias, que también ellos trabajan en este aspecto de poder vincularse con la comunidad. Te hago un último apunte en ese sentido, Romy, que es el tema de los uniformes que están empezando a implementar para también contribuir a generar más identidad de los alumnos con la Escuela Técnica Flor de Maroñas número 2. Uh-huh. ¿Algún apunte, profesor Robert Silva, de los uniformes? ¿Es un aspecto novedoso también en relación a lo que se da en el resto? Sí, nosotros estamos trabajando y colaborando para que el uniforme sea un elemento que caracterice a nuestros centros educativos en general, pero en particular en estos establecimientos, porque además de ser algo identitario, como decía se decía acá recién, es algo que permite un tema de seguridad. Identitario, se identifica, pero además de seguridad por los estudiantes que pertenecen a cada centro educativo. ¿El uniforme lo tiene que adquirir cada uno? Sí, en general sí, sin perjuicio que hay colaboraciones en casos de que no pueda ser así. Los uniformes además son uniformes que las comunidades educativas los desarrollan desde el tradicional o llamado escudo de la institución, ¿no? O la escarapela, o aquello que identifica que es creado por la propia comunidad educativa, lo mismo que el color y todo su componente. Generalmente es un equipo deportivo con un buzo y a veces tienen las camperas correspondientes. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conociendo los centros María Espínola. Tenemos que hablar de estas nuevas figuras, el coordinador de enseñanza, el coordinador de actividades, el profesor de tecnología e innovación. Tenemos que hablar del rol de la familia también, qué se busca, qué grado de participación tiene que tener. Y de los docentes, ahí ya quedaba algo esbozado de, por ejemplo, el tiempo que tienen justamente para coordinar con sus colegas. Vamos a profundizar entonces en eso enseguida.
Hoy seguimos aquí en Perspectiva hablando de los centros María Spínola, uno de los planes educativos que está implementando este gobierno, que implica un horario extendido, una apuesta por el aprendizaje basado en proyectos, más actividades extracurriculares, mayor participación de las comunidades que rodean al centro, entre otras particularidades. Estamos por un lado con el profesor Robert Silva, presidente del CODICEN de la ANEP, y también con Gastón González del equipo de En Perspectiva, allí instalado en una de las UTUs, una de las escuelas técnicas, en este caso del barrio Flor de Maroñas, que ya lleva su segundo año entonces transitando como Centro María Spínola. Profesor Robert Silva, a ver, hablemos ahora sí de este otro aspecto, ¿no? La creación de estas nuevas figuras. Hablamos del facilitador, el coordinador de enseñanza, el coordinador de actividades y participación y el profesor de tecnología e innovación. Contemos más de ellos, de qué se trata. Bueno, esto apunta a facilitar la generación de un trabajo mayormente articulado, coordinado, con foco efectivo en el estudiante y además atendiendo algunas de las debilidades que nosotros hemos detectado, no nosotros, sino todos los que han estudiado el sistema educativo uruguayo y la educación media en particular, que tiene que ver con un poco lo que decía el director hace un rato cuando habló, la generación de proyectos de centro que comprendan a todos, que surjan desde la propia comunidad, que no sean impuestos como una receta que hay que cumplir, sino que se genere desde ahí mismo, y para ello implica el involucramiento de todos los docentes, a partir de la permanencia de los mismos, que en los centros de Spínola se da por 3 años para el caso de los efectivos, a través de ese trabajo articulado en disciplinar. Ahí está, un aspecto que dijo al pasar. Cada docente está 3 años en el centro, claro, ¿verdad? Los docentes efectivos están 3 años, lo cual 9 de cada 10 lo ve como algo sumamente positivo, que genera un valor agregado importante a la función docente, a la generación. Tema largamente discutido después en el resto del sistema, ¿no? Totalmente, y que nosotros vamos a avanzar en eso. No hay duda que hay que avanzar, porque incluso cuando lo implementamos, como en este caso de los Spínola, la valoración es altamente positiva. Entonces hay que trabajar en eso. El coordinador de enseñanza cumple ese rol de articulación, de autoevaluación, de facilitación del trabajo. Trabaja con las distintas asignaturas, digamos. Trabaja con los buscando profesores de las distintas asignaturas. Tengan esa sinergia entre ellos, que coordinen. Tengan esa sinergia, es un dinamizador también en las coordinaciones junto con el equipo de dirección, es un aliado estratégico del equipo de dirección. También aquello de la efectiva centralidad del estudiante, de atender el interés del estudiante, de generar espacios de recreación o llamados extracurriculares, como se le llama por parte de algunos. Está el coordinador de actividades y recreación, es decir, atender todo aquel aspecto vinculado con la propiamente educativo, que también es educativo y que forma parte de ese equipo. Y en tercer lugar, algo que nos parece fundamental, que es la tecnología y la innovación, es decir, generar espacios de articulación para que la tecnología sea transversal a todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje, para que la innovación esté presente, para que se generen espacios en donde incluso se puedan presentar a llamados que existen y que son muchos, en donde los centros educativos participan, ya sea en robótica, en pensamiento computacional, que lo tienen, se les entrega laptop a los estudiantes de primer año, lo que no sucede en el resto y es una cosa que hay que avanzar. En el resto de los liceos y de la SUTU se les entrega tablet en primero, en este caso se les entrega computadora. Entonces, son 3 figuras que deben articular muchos entre ellas para hacer factible ese trabajo interdisciplinar necesario para que el proyecto de centro y el trabajo por proyectos se consolide efectivamente y además para que la centralidad del estudiante sea tal. Ese trabajo personalizado, esa atención de la particularidad de cada uno, se concrete. Hay quien puede preguntarse, ¿son cargos efectivamente nuevos o figuras efectivamente nuevos o tienen un cambio de nombre? Porque estoy pensando, ¿qué pasa con el adscripto? ¿Qué pasa con el profesor de informática habitual al que estamos más acostumbrados? Bueno, a ver, el profesor de informática continúa en su tarea propia curricular. Esto es otro. Esta es una figura de coordinación que no tiene estudiantes, no tiene que ir a un salón de clase a desarrollar una clase en un horario determinado, sino que tiene una actividad en todo el centro educativo, una actividad como la que describía. Lo mismo, el adscripto sigue existiendo. El adscripto refuerza el equipo, es un rol clave. Incluso nosotros, para los centros María Spínola, cambiamos el perfil del adscripto y le dimos no solo una tarea administrativa, fíjense que si habrá cosas para cambiar. El perfil del adscripto en educación secundaria, decime un año el que es.
El año en que se estableció, se hizo el perfil de la cripto y es el que sigue vigente. Ni idea. ¿En qué año? 1979. Si habrá cosas para cambiar en la educación, porque vaya hacia el rol de las cripto de 1979, dista muchísimo del rol de las cripto ahora. Por eso los centros María Spínola, los adscriptos de los centros Spínola tienen un perfil propio que fue aprobado por la resolución conjunta del CODICEN con los entonces consejos de secundaria y de educación técnico-profesional y que cumplen un rol también administrativo, de verificación de esas cuestiones que corresponden, pero también de acompañamiento, de estar con la familia, de vínculo, de articulación, cuando falta un estudiante, qué pasa, cuál es el problema, en qué podemos ayudar, toda esa tarea propia que la enorme mayoría de los adscriptos la realiza. Gastón, tú estás ahí, ¿no? Con una docente que tiene una de estas figuras a cargo, ¿no? La coordinadora académica de enseñanza. No, estoy con... acá justo en esta escuela no hay coordinadora de enseñanza, además el puesto está vacante justo en este momento. Estoy con Mari Farías, que es directora de gestión educativa perfecto. De UTU en general, no de esta particular. Pero que me estaba comentando justo recién algo interesante a propósito de los profesores de tecnología, como en secundaria tiene una particularidad, ¿no? Pero acá es distinto, porque la tecnología es el eje en la UTU, me decías, ¿verdad, Mari? Sí, buenos días. La verdad que estaba escuchando al presidente y le comentaba acá, entonces la diferencia que hay con el profesor de tecnología e innovación en UTU, ya que la tecnología es el eje de todo lo que son las propuestas de UTU desde el nivel básico hasta el nivel terciario, y entonces el profesor de tecnología viene a trabajar en esa coordinación y articulación con los otros docentes que están también en fortalecer las estrategias en cuanto a la tecnología y proponer el pienso colectivo con los docentes de tecnología que están en la institución. Y eso es bien distinto. Una de las discusiones cuando trabajábamos en el proyecto María Spínola con el presidente, con la doctora Arisimuño, con secundaria y los representantes, nosotros los que representábamos a UTU, una de las cuestiones que hacíamos era ver la diferencia, que no podíamos hablar de la tecnología como transversal en la educación técnica tecnológica, porque en realidad al ser eje tendríamos que dar el valor que realmente tiene en esta enseñanza, que es diferente, pero que el profesor de tecnología viene a hacer eso, ¿no? A fortalecer, a trabajar, a fortalecer los lazos con los docentes de tecnología y de las diferentes orientaciones que tiene la UTU, y que en realidad en este trabajo colectivo, con la comisión de seguimiento, con los facilitadores y con los propios colegas del centro, hacen en pensar también e innovar en la propuesta Spínola. Creo que por ahí eso es importante destacar. Algo sobre las otras figuras nuevas, estas de las que estábamos charlando. Yo mencionaba hace un rato que había visto en acción a la coordinadora de actividades, con la que no pudimos hablar porque estaba en pleno trabajo, que uno quizás al pensarlo en el papel la asocia más, bueno, está en la parte de talleres, capaz que está más en la tarde, pero ahora está de mañana y está trabajando a full, ¿no? Llevando a los niños. Me decía el director Ariel Stefanoli, ¿no? No lo dije mal, Stefanoli, ella es la encargada de relajo divertido, ¿no? Una cosa así, me decía, relajo con orden. Pero bueno, que es interesante cómo el rol que cumplen también no solo en coordinar los talleres, sino en coordinar también la participación del resto de la comunidad y el desarrollo de esta identidad de la que veníamos hablando, ¿no? Sí, yo creo que un relajo con orden, pero también un relajo educativo, porque la verdad el rol del profesor, del coordinador de actividades, tiene un rol pedagógico y cómo unir lo educativo y lo recreativo y cultural a la vez. En este momento nosotros vimos grupos de los terceros y la FPB que estaban disfrutando de una obra de teatro, el teatro en aula, y en realidad lo que estamos viendo es justamente eso, los aspectos educativos y culturales, y cómo puede articular no solo lo técnico, pedagógico, didáctico, lo recreativo, pero también los aspectos que tiene que articular con la comunidad, ¿no? Con las familias, con el barrio, con las instituciones educativas, no solamente en la comunidad cercana al centro, sino también la interinstitucionalidad. Cómo articula, por ejemplo, con la parte deportiva o con los gimnasios que están en la zona y que permiten que los chiquilines puedan intervenir en prácticas educativas, pero también en la interacción con otros
que son del barrio, que son las familias o que son de otros espacios. Y creo que ese rol es fundamental y enriquece muchísimo el trabajo de la escuela. Creo que tanto el profesor de tecnología, el coordinador de enseñanza y el de actividades vienen a fortalecer un eje muy importante de los Marías Spínola, que es justamente la gestión educativa. Por eso el rol y la búsqueda de la autonomía en la coordinación, esa capacidad de fortalecimiento, en esa planificación institucional, estos 3 roles vienen a fortalecer el trabajo del director de centro y que va a reflejarse en los proyectos que se dan tanto el proyecto de centro como todos los proyectos educativos que tiene María Spínola y que forma parte del trabajo en proyectos y esas figuras le dan esa mirada, esa impronta en territorio y lo que no podemos dejar de destacar es justamente lo educativo y la interacción entre los chiquilines, que tú lo viste hoy, sí. Espectacular. Sí, totalmente, que les tiene a todos por nombre, además, como bien la cercanía se nota. Eso ahí. Es un aspecto, Gastón, que no hemos comentado. ¿Cuántos bajó la cantidad de alumnos? ¿Los centros María Spínola tienen menos alumnos por clase, por grupo, concretamente? Según el centro educativo de que se trate, nosotros hoy por hoy tenemos un total de 4.696 estudiantes en los 29 centros educativos María Spínola de ciclo básico, sin perjuicio de que hay muchos centros, que no es el caso de Flor de Maroñas 2, que tienen estudiantes de educación media superior también, comparten ciclo educativo. Quiere decir que nosotros tenemos, uno de nuestros objetivos, justamente la enseñanza personalizada, pasa también por atender las particularidades en cuanto a la cantidad de alumnos por grupo. Un aspecto que no comentamos y en el que no hemos profundizado es la participación de la comunidad, esto a lo que se refiere en varias oportunidades. ¿Cómo logran un mayor involucramiento de las familias concretamente? ¿De qué tipo de involucramiento estamos hablando? ¿Qué se les pide? ¿Qué se les exige? A ver, yo creo que el involucramiento de la familia pasa por diversas acciones. En primer lugar, la realización de los propios proyectos para atender situaciones propias que involucran a la comunidad, atender necesidades de los estudiantes y visualizadas por la comunidad, como he visto en muchos centros, sin duda que involucra. La presentación de esos proyectos con la asistencia de las familias a esas instancias también. Las actividades de diversa naturaleza, presentación de trabajos, de ferias o de muestras que realizan los centros educativos también los involucra. La convocatoria para interiorizarse del proceso de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes también, así como la comunicación con las mismas cuando alguna dificultad respecto de quien concurre al establecimiento educativo acontece, también lo genera. Pero estamos hablando de familias a veces que capaz que no son de las que tienen o más recursos como para poder ir, o que directamente, bueno, no pueden prestarle la atención y no pueden estar quizás lo que sería adecuado estar involucrado. Sin duda, ¿no? sin duda. A veces, yo creo que a veces en la educación hay una cuestión que hay que avanzar bastante, que es lo que yo a veces le llamo el prejuicio que existe respecto a determinadas comunidades. Muchas veces existe una situación propia de esas familias de no concurrencia por su propia historia educativa. Es decir, ¿yo qué le puedo aportar a mi hijo si yo no tengo formación, si está en un nivel superior al que yo he tenido? Y justamente el desafío de la comunidad educativa pasa por involucrar a las familias a pesar de todo, sin perjuicio de que hay otras situaciones que también es bueno decirlas, que por más que se desarrollen estrategias, es muy difícil. Entonces ahí se debe reforzar el acompañamiento al estudiante, porque ahí muchas veces el centro educativo y los actores educativos que están en los centros juegan un rol protagónico para que la desvinculación no acontezca, para que la concreción y el respeto de derechos de esos estudiantes se haga realidad, ¿no? Gastón, no sé si estás ahí todavía. Estoy por acá, sí. ¿Te queda alguna salida desde ahí ahora? Bueno, estábamos charlando un poco más sobre el tema de los proyectos que se hacen, ¿no? De la huerta, acá con el director, con Ariel Stefanoli, sobre las huertas, cómo se influye en la alimentación, la importancia del comedor, ¿no? También para eso no sé si lo mencioné, pero la importancia que tiene el comedor en el tiempo extendido y en el vínculo con la comunidad, ¿no? Con las familias de la zona, el apoyo que las familias dan, como que también se amplifica gracias al comedor, ¿no? Eso me comentaba hace un rato. Por ahí un poco la idea, ¿no? El comedor, bueno, estaba siendo utilizado por la obra esta de Teatro en el Aula,
pero la verdad que hay mucho más para comentar que no nos da bien el tiempo, pero bueno, creo que alcanzó para dar un pantallazo de cómo se trabaja en esta escuela. Perfecto, Gastón, quédate por ahí que en cualquier momento volvemos. Me interesa ahora hablar de los resultados, ¿no? Sabemos, los centros María Spínola se comenzaron a implementar incluso en 2021, cuando estábamos en plena pandemia. Gastón lo señalaba, ¿no? Incluso en la Escuela Técnica de Flor de Maronia número 2 pasa eso. Pero de todas formas ya han hecho una evaluación, ¿verdad? Una primera evaluación. La promoción en estos centros en promedio en 2020 había sido de 78,9% y en 2021 pasaron a 81% de los estudiantes lograron promover. O sea que hubo una mejora leve, podríamos decir. Una mejora leve global. Hay en centros educativos, que no los quiero identificar, de 58 a 76 teniendo herramientas como en un liceo. Ese era el caso que me mencionaba, que ya era un liceo de tiempo completo que pasó a ser un centro María Spínola y que sin embargo tuvo ese salto. Y sin embargo tuvo ese salto. Quiere decir que solo el tiempo completo en sí no es una herramienta que asegure aprendizajes y no afectación de la trayectoria de los estudiantes. También quiero decir que en la enorme mayoría de los centros educativos hubo mejoras significativas en la promoción, hubo mejora significativa en la retención de los estudiantes. Nosotros estamos, porque queremos hacer públicas las cifras de la desvinculación, que se estaban cerrando recién ahora, por toda la situación propia de pandemia, por las distintas instancias de evaluación que se tuvo durante el 2021, y así lo haremos. Pero también acá yo siempre digo que la centralidad del sistema educativo es el estudiante, pero hay un actor clave sin el cual el hecho educativo no acontece, y la educación puede ser de mayor o de menor calidad, está estudiado en el mundo, según el desempeño, según la formación de nuestros docentes. Yo creo que este sistema educativo que nosotros tenemos tiene diversos problemas, entre ellos es la falta de estabilidad docente. Por eso lo que tú decías hace un rato es importante. 9 de cada 10 docentes favorablemente opinan sobre esa estabilidad docente. Que es de esas cosas que en el Uruguay no se ha dado, y vos no puedes creer por qué no se ha dado. Tenemos en primaria que los maestros son estables en los establecimientos educativos y luego se trasladan o permutan según la realidad, y ahora en secundaria, ¿por qué no? En UTU, ¿por qué no? Nosotros en los Spínola lo hicimos con los efectivos, creemos que también hay que avanzar hacia los docentes interinos para dotar de mayor posibilidades de permanencia ahí. O lo mismo sucede con la formación permanente, ¿no? Que es otro problema. El sistema educativo se ha olvidado, sobre todo en UTU y en secundaria, de formar a esos docentes. Uno cree que además con los problemas que tenemos de titulación, pero habitualmente se creía o se entendía que el tener el título de grado te habilitaba al ejercicio profesional para siempre. Sabido es en todas las áreas que eso hace mucho tiempo que no es así, y por lo tanto los centros Spínola tienen un fuerte componente de acompañamiento y de formación profesional de los docentes. El docente tiene que seguir avanzando en Para elegir un Spínola tiene que firmar un compromiso de que se va a capacitar. Si no, no puede estar en un centro María de capacitación continua, digamos. Capacitación continua, que son distintas instancias que el propio centro educativo lleva adelante. Y en ese caso el 81% de los docentes lo manifestaron favorablemente. Dijeron que lo veían como una cosa muy positiva y buena. Y tú sabes que en uno de los encuentros que he ido, me lo han dicho personalmente. Un equipo de dirección de un centro educativo me dijo, bueno, mire, le quiero agradecer a usted y al sistema educativo, en realidad, dice, porque un diferencial que nosotros tuvimos fue el acompañamiento y la formación, porque si no, uno como docente sigue golpeando en el mismo clavo, sigue haciendo lo mismo y no logramos mover los resultados y que nuestros estudiantes tengan éxito. Y creo que eso es un poco trabajar sobre los proyectos, como decías, la autoevaluación, el aprendizaje sobre las propias prácticas, el compartir, el generar esas instancias de intercambios con docentes del propio centro o de otros centros educativos, como se hace en los centros María Spínola, es la clave para el éxito. Y lo mismo, el tema vinculado, que yo lo traje por acá, que el 74% de los docentes están convencidos que es posible alcanzar mejoras
y concretar metas propuestas, constatándose que el 80% de los equipos docentes de los María Spínola está en conocimiento de la propuesta y de las acciones que se llevan adelante. El 91% está de acuerdo que el centro orienta su accionar hacia la personalización y el desarrollo de estrategias nuevas, diferentes, de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, esas son las cuestiones que también nos pasa. Cuando uno en la vida, el sentir la motivación, el sentir que la función docente se valora, el concretar que hay resultados, que el mejor resultado que un docente puede tener, que tenemos como docentes, cuando vemos que nuestros estudiantes avanzan, que se desarrollan, que se realizan. Y eso en los centros María Spínola se está viendo. No son, y esto yo quiero dejar claro, centros en donde todo lo que brilla es oro. La propia comunidad dijo, nosotros no tuvimos, ahora no tienen el coordinador de enseñanza, porque se fue y hay que nombrar uno nuevo, y porque nosotros tenemos un sistema burocrático que muchas veces dificulta los procesos o los procedimientos que hay que llevar adelante. Y a pesar de esas dificultades, a pesar de que nos demoramos en poner las figuras nuevas, a pesar de que no tenían el comedor y tenían que comer en las aulas, entre otras cantidades de dificultades que hubo, los centros Spínola avanzan. Y creo que esto también es importante y lo quiero volver a decir, generando evidencia no solo para los propios Spínola, sino para derramarlo en todo el sistema educativo y demostrar que hay otras formas de enseñanza y de aprendizaje que son necesarias y respecto de las cuales también tenemos que llevarlas adelante más allá de las particularidades de cada centro educativo. Gastón tiene un comentario, creo, desde allí, desde la Escuela Técnica Flor de Maroñas, que en relación a los resultados, ¿no, Gastón? Sí, me hacían el apunte acá, comentábamos ahí el promedio, ¿no? de promoción, cómo había crecido levemente, pero en esta escuela particularmente hubo un crecimiento bastante grande, ¿no? Del 10%, aproximadamente. El año pasado fue como el 96% de los alumnos que pasaron de año. Y acá el director de la escuela, Ariel Stefanoli, me lo asociaba sobre todo con el vínculo de los estudiantes con la escuela técnica, ¿no? Con que tuvieron más presencialidad, y me comentaban cómo ahora la escuela, a pesar de la lluvia, está llena de chiquilines, a pesar de que faltaron varios, ¿no? Que igual se nota que está llena, el teatro ahora estaba lleno cuando estaban viendo la obra, y bueno, que eso es muestra de esa mayor vinculación con el centro. Un aspecto, cuando mencionábamos esto, los resultados, obviamente, ustedes lo que presentaron son encuestas, tienen este dato de la promoción, de cómo mejoró, es muy pronto, con un año no se puede todavía sacar conclusiones. Lo que sí es, ustedes tienen metas establecidas respecto a cuánto tiene que mejorar la calidad educativa o cuánto tienen que mejorar estos indicadores de desvinculación, de repetición, en relación también a la inversión, porque estamos hablando también de que estos centros requieren, ¿cuánto más caros son que un centro convencional? En un centro Spínola, para decirlo gráficamente, el sistema educativo puso toda la carne en el asador. Toda. Que quede claro, acá en un centro Spínola nosotros pusimos tiempo completo, distintas figuras educativas, coordinación de los docentes, comida, acompañamiento, todo. Entonces, el resultado que se debe lograr debe ser el mejor posible, que ni un estudiante quede atrás. Sabemos que eso es muy complejo porque, como tú lo decías, hay situaciones ajenas al centro educativo que repercuten e inciden directamente en el estudiante. Pero lo que decía el director de la escuela, lo que decía Mari Farías, en cuanto a cómo se desarrolla ese proceso en cada centro educativo, es fundamental. Estos centros son bastante más caros, yo no diría más caros, hay más inversión para lograr mejores resultados atendiendo el contexto donde están. Digo porque es un tema para cuando se hacen comparaciones después, cuando se vea, cuando se los evalúe más a largo plazo o a mediano plazo, también siempre hay que tener todas estas consideraciones, ¿no? O cuando se los compare con el resultado más global del sistema. Y además otra cosa, la posibilidad de escalabilidad. Porque uno de los problemas que nuestro sistema educativo ha tenido es que realiza proyectos macro o programas micro en determinados contextos que después no pueden ser escalados, porque el costo es tan grande que no se puede escalar. Nosotros en nuestros centros educativos sabemos que el costo es importante, sabemos que hay una inversión mayor que la sociedad tiene que hacer, pero creemos que hay que hacerla, porque los resultados, aunque son primarios, nos están demostrando que este es el camino, pero nos está demostrando la evidencia internacional.
e incluso la evidencia nacional que existe sobre estas estrategias que estamos desarrollando. Hay inversión. Hay una cosa buena que el Parlamento en la rendición de cuentas pasada aprobó, que es que el impuesto de primaria también financia la comida de estos establecimientos educativos, y eso es en muy buena hora, porque además el impuesto de primaria que pagamos los que tenemos que pagar en función de nuestras realidades, y eso vuelca directamente a la alimentación de primaria. Y primaria ahora, ese impuesto también alimenta a los chiquilines de ciclo básico, que no porque salgan de una escuela, muchas veces a pocas cuadras o pegada, dejan de tener las necesidades que tenían en sexto año respecto al primero del Liceo de Utu. Entonces, esto es lo más caro de esta propuesta, y yo lo quiero decir para que la gente lo sepa, es la alimentación. Entonces, la alimentación y unido a todo el andamiaje de recursos humanos que tenemos. ¿Cuánto se puede escalar estos centros? Bueno, nosotros requerimos inversiones adicionales, pero nosotros la alimentación, puedo decir que la tenemos cubierta con la proyección que tenemos del impuesto de primaria al estimado que tenemos de centro. Hemos estado trabajando en eso, a los 60 centros que aspiramos que al 2025 existan. Y lo restante vamos a pedir refuerzo, incremento presupuestal, porque lo requerimos. Para que se siga ampliando, para que se sigan ampliando los centros Espínola. La ANEP necesita refuerzo presupuestal, porque ustedes saben que si bien nosotros estamos en el entorno ahora con la baja del dólar, me decían ayer, en los 2.000 millones de dólares por año que la sociedad nos da a la educación, a la ANEP específicamente, todas estas movidas de nuevas figuras educativas requieren inversiones económicas, requieren recursos, y por lo tanto nosotros los vamos a pedir porque nuestro presupuesto está muy acotado y lo tenemos muy comprometido. Ustedes saben que en nuestra asignación presupuestal el 90% es para remuneración, y de ese 90% casi el 10% es de suplencias, de licencias de los docentes. Entonces nosotros tenemos que, sin duda, mejorar nuestra gestión, pero a corto plazo necesitamos refuerzo presupuestal. Lo último, 2 preguntas me quedan. Hay oyentes que pueden pensar, ¿esto cuánto tiene de parecido o no a aquella propuesta de Ernesto Talvi, mientras que fue candidato de los 136 liceos modelos? Ernesto Talvi, junto con el equipo de educación de todos los partidos políticos, porque yo quiero extrapolar, Ernesto, con el cual me vinculé directamente durante bastante tiempo, trajo una propuesta y puso en el centro un número que quedó, pero sobre todo la idea de que había que cambiar la matriz de la educación media. Y en eso, usted pregúntele a un frente amplista, pregúntele a un blanco, pregúntele a un independiente, o a alguien de Cabildo, a lo que sea, si no está de acuerdo. Sobre todo en lo que refiere a la educación media general. Si no hay que cambiarla, si está todo bien. Pues señores, si está todo bien, algo está pasando que a los 19 años, 42 de nuestros chiquilines están afuera del sistema. Se fueron, abandonaron. A los 21 a 23, más del 50. Algo estamos haciendo mal. Entonces, esos 136 liceos apuntaban a eso. Esta propuesta María Espínola es pariente de esa propuesta porque procura, sin duda, cambiar la matriz. Tomó ejemplos de cosas que se hacen en el propio sistema educativo. Tendrán muy presentes los oyentes el caso del jubilar, ¿no? Sí, el Providencia, el impulso, el jubilar, el Providencia, tantos otros, los liceos nuestros de tiempo completo, los liceos de tiempo extendido, el centro educativo asociado, como era esta escuela antes de ser un María Espínola. Es decir, son propuestas educativas que desarrollaron estrategia. Hay una cuestión fundamental que tomaron los centros María Espínola. Nosotros no llegamos con la cabecita fundacional. Nosotros no llegamos jactándonos de ser crack y de que todo lo que hacemos es lo que va a salvar a la educación. Tomamos muchas propuestas que venían de los gobiernos anteriores y estamos desarrollando otras y concretando otras que estaban en el debate educativo y que no se estaban implementando. Profesor Robert Silva, presidente del CODICEN de la ANEP, gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gastón, gracias a vos por estar desde allá. ¿Te queda algún apunte? No, por acá todo perfecto, nos vemos dentro de un rato. Dale, perfecto. Gracias, Gastón. Gracias al equipo de docentes allí que nos recibió en la Escuela Técnica número 2 de Flor de Maronia. Profesor Silva, gracias. Gracias a ustedes, gracias al equipo que está trabajando bastante en Flor de Maronia 2, en todos nuestros centros María Espínola. En los centros en este momento tenemos 2.790 centros educativos abiertos con casi 700.000 estudiantes que están o van a ingresar en los distintos turnos. Así que es un desafío y es una necesidad del país.
Por eso hay que tomar conciencia. A la educación la cambiamos entre todos, no la vamos a poder cambiar. Y si no cambiamos la educación, no vamos a cambiar la vida de mucha gente y no vamos a generar las posibilidades y sobre todo incidir en el desarrollo del país. Gracias. Gracias a ti.